con Dios. Siento que no hay mejor combinación que la palabra de Dios y un buen café. Así que comencemos con Romanos 5. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual somos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y si esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su debido tiempo, cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nosotros nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Por lo tanto, como el pecado entró al mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecan. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, aunque el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. No obstante, la ley reinó desde Adán hasta Moisés, aún para aquellos que no pecaron del mismo modo que Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con el don de Dios, pues si por el pecado de un solo hombre muchos murieron, la gracia y el don que Dios nos dio por medio de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para el bien de muchos. El don de Dios no puede compararse con el pecado de Adán, porque por un solo pecado vino la condenación. Pero el don de Dios vino por muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia mediante un solo hombre, y ese es Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que como el pecado reinó para traer muerte, también la gracia reine por la justicia para darnos vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces tenemos un pasaje esperanzador, sobre todo cuando empezamos a considerar nuestra condición. Y si usted no leyó Isaías 59, lo invito a leerlo, porque ahí es donde uno dice, Señor, yo necesito santificarme más para ver más tu poder. Sin embargo, empieza cierta descalificación. No sé si a ustedes les ha pasado, porque entonces el enemigo empieza a hacernos pensar, seguramente Dios ya te desechó, no mereces estar cerca de Dios, etc. Pero acá, el capítulo 5 de Romanos nos presenta varios argumentos por los cuales nosotros podemos estar confiados en la salvación. Yo este domingo voy a estar hablando y recordaba que cuando yo era pequeño había muchos predicadores puertorriqueños que lo amenazaban a uno con la venida de Jesucristo, porque esa era la realidad. Si tu hermano no está bien, te queda, y Cristo viene, te queda. Y yo estaba seguro, de tanto oírlo, yo estaba seguro que me iba a quedar, porque ¿quién es perfecto, pues? ¿Quién puede decir, yo estoy perfecto para que el Señor venga, ya me voy? Si es por nuestras obras, nadie. Entonces, el resultado es que uno tenía un temor terrible. Ahora, dice aquí la Escritura
si cuando nosotros éramos pecadores, si estábamos del otro equipo, no sé a qué equipo le vaya a usted en básquet, en béisbol y todo el asunto, pero si usted estaba del otro equipo y Jesús quiso morir por usted, ¿cuánto más ahora estando reconciliados? Dice, vamos a ser salvos de la ira. Es que ese es un pensamiento maravilloso en donde nosotros debemos meditar, porque es por gracia. Esa es la gracia de Cristo Jesús, que si estábamos apartados de Dios, haciendo todo lo que a Él les desagradaba, y en esa condición Cristo murió por nosotros, ¿cuánto más ahora que estamos cerca y justificados vamos a ser salvos de su ira? ¿Por qué? Porque es por gracia y no por obras, ¿verdad? Así es, yo siento que toda mi vida, pues anterior, digamos, toda la vida traté de ser buena persona, pero era, como dice Ronnie, el esfuerzo constante de querer ser buena persona para agradar a Dios. Ser buena. Claro, pero cuando a mí me presentan el Evangelio y entiendo que solo a través de Jesús, que es lo que dice todo, pues este texto, ¿verdad? Solo a través de Jesús podemos obtener esa gracia, ¿verdad? Y ese pasaje directo hacia el cielo. Entonces, no solo viene un descanso, sino que ese amor que, a pesar de que uno lleno de defectos y lleno de tantos intentos fallidos, ¿verdad? De ser buena persona, nunca sentías que nunca lo alcanzabas. Y cuando te das cuenta que Jesús hizo ese sacrificio por nosotros, empieza a venir una paz, pero también ese gran amor que te tiene Dios te empieza a cambiar, ¿verdad? Porque empiezas a cambiar de una forma de adentro hacia afuera. Y realmente eso fue lo que me enamoró. Y creo que si me hubieran explicado bien, como dice Ronnie, no tanto con temor, sino con el gran amor de Dios, ¿verdad? Y que solitos no podemos, que necesitamos un Salvador. Entonces creo que la decisión la hubiera tomado muchísimo antes. Así. Y solo quiero destacar algo. Las obras entonces son la evidencia de que hay fe. Entonces nosotros empezamos a apartarnos del mal, a hacer cosas buenas, no para salvarnos, sino como una evidencia, un resultado de que tenemos fe en nuestro corazón, ¿verdad? Y Maki mencionaba esa palabra paz, hasta lo hizo énfasis y con ese acento argentino resaltó la palabra paz que dijo Maki. Y Jesús está hablando con sus discípulos antes de ir a la cruz y les dice, la paz les dejo, mi paz os doy. Esta paz no es como la que da el mundo, porque él sabía que lo que estaba por hacer realmente iba a traer esa paz que el mundo no nos las puede dar. Si nosotros hubiéramos sido niños en 1945, hubiéramos estado ahí jugando tal vez en la calle y en algún momento terminó la Segunda Guerra Mundial y hubiéramos celebrado ahí con todos, celebrado que la guerra terminó, pero si vemos lo que vivió esa generación, la Gran Depresión, otras guerras, guerra civil en España, complicaciones políticas, o sea, eso realmente no era paz. Ahí en mayo del 1945 hubiéramos celebrado que la guerra terminó, pero eso no es paz. Y muchas veces eso es lo que nos puede ocurrir. Eso es lo que nos puede ocurrir, ¿verdad? Hoy estaríamos esperanzados que el gobierno de Estados Unidos se ponga de acuerdo con este otro gobierno y que allá en Israel y en el Medio Oriente. Eso ha sido toda la vida, porque en el mundo vamos a tener aflicción, pero la verdadera paz la podemos encontrar en Jesús, como ese momento en que Él les estaba hablando y les estaba ofreciendo. Ese era como el testamento que les estaba dejando. No les dejó nada porque Él en este mundo no tenía cosas físicas, materiales, pero les estaba dejando la paz que Él iba a ir a comprar en unos días a la cruz, y esa paz también nos la deja a nosotros. Cabal, cuando Ronnie nos estaba diciendo que esos predicadores puertorriqueños, yo levanté la mano y dije, sí, yo también. Yo fui así también, qué acusación, quiera que no, bajo esa, estar amedrentado, pues hoy somos los hombres también que nos formaron a través de esa escritura, ¿verdad? Y no era la forma correcta. Aquí Pablo lo que hace es da un argumento acerca de la justificación por la fe y nos da también esas cuestiones y soluciones que vienen de ser justificados por la fe, ¿verdad? Que impactan nuestras emociones, qué es nuestro futuro eterno, qué es lo que va a suceder. Y nos es tan difícil quitarnos de encima esa meritocracia, ¿verdad? Eso de decir, bueno, es que necesito esto, tú lo decías, ¿no? Que necesito esto para ganarme esto. Y aquí, aunque se muestra tan sencillo, es difícil, es difícil. Pero esa es la gracia del Señor, que sin nosotros merecerlo, Él murió por nosotros.
y nos da esa apertura para tener ese futuro lleno de fe y lleno de esperanza. Eso puede ser el día de hoy, ¿verdad? Y sabes que cuando iba a las misiones médicas, la gente me decía, cuando les presentábamos la iglesia, es que aún no estoy listo tengo que mejorar aún más para poder recibir a Cristo. Entonces, ya cuando me daba cuenta que el mensaje se estaba dando de la forma incorrecta, ¿verdad? Entonces, porque el mensaje era, si no recibe a Cristo, se va a ir al infierno. Entonces, no entendían bien. Cuando lo cambiamos, le decíamos que era por el gran amor de Dios, ¿verdad? Entonces, la gente comprendía y se sentía aceptada y quería tal cual. Podemos llegar a Cristo tal cual somos el día de hoy. No necesitamos tratar de querer ser mejores o como... No, voy a limpiar la casa para que cuando venga mi suegra la vea bonita, ¿verdad? No es así. O sea, el Señor nos acepta y Él es consciente de cada uno de nuestros defectos y cada una de las cosas que hemos hecho mal. Y aún así decide pues dar su vida por nosotros, que es lo increíble. Así es. Y sí es cierto, sin Jesús tenemos una condenación eterna, eso es cierto. Eso sí es verdad. Pero la invitación principal no debería ser el temor, sino el amor de Dios. Porque a mí, entonces, cuando me hablaban de la venida de Cristo, a mí se me ponía... Cristo era relacionado a algo horrible, malo, no porque yo sabía que estaba mal y yo no lo iba a lograr. Pero la buena noticia del Evangelio es que Él lo logró por nosotros. Por eso dice, por un hombre entró el pecado a toda la raza humana, pero por un hombre entró también la justificación, y eso es Cristo Jesús. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, nos acercamos a su gracia, entonces obtenemos esa bendición de ser salvados y su justicia nos es colocada frente o encima de nosotros, somos envueltos por su justicia, por lo tanto podemos ser presentados justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por su perfecta obra en la cruz. Y una cosa más que quisiera hacer notar, que dice aquí, la ley se introdujo para que abundara el pecado, o para hacer notar el pecado. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Escuchaba a J. Vernon McGee y él decía que antes de que se diera la ley, antes de Moisés, desde Adán hasta Moisés, no estaba normado qué era bueno y qué era malo. Sin embargo, el pecado estaba obrando. Por ejemplo, cuando Caín mata a Abel, ese es el pecado, ¿ya? Y trae un dolor profundo seguramente para Adán, para Eva y para Caín mismo, porque él sabe, esto estuvo mal. Pero yo no sabía, era la primera vez que acontecía. Entonces, pero ahí no había ley. Entonces, por eso Dios no le da la pena de muerte a Caín. Uno ve y dice, pero qué pocas consecuencias, porque no había ley. Si yo contrato a una persona para que conduzca un vehículo, pero no me cercioro que él tiene licencia para conducir, y va y lo saca y lo choca, y fue mi responsabilidad darle un vehículo a alguien que no podía manejar, entonces no le puedo pedir tanto como si él viene, se presenta con su licencia profesional, y mire, usted va a tener que manejar, de esto se trata, se normó, entonces después sería muy culpable si él dice, sí, es que saqué esta licencia sin saber manejar, la compré, etcétera. Eso, él tendría toda la culpabilidad. ¿Qué quiero decirle? La ley vino para hacer notar lo malo del pecado. El pecado ya estaba, pero la ley nos viene a hacer notar, eso es malo y estás transgrediendo la ley de Dios y va a traer consecuencias. Entonces, antes de la ley, Caín mata a Abel, pero no estaba normado. Por eso la pena no es tan severa. Sin embargo, ahora nosotros ya sabemos que no debemos hacer muchas cosas porque la ley lo hace ver. Pero cuando leemos todo lo que implica la ley de Dios, decimos, esto es imposible de cumplir. Y es ahí cuando Jesús aparece y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a cumplir la ley. Es decir, yo te abrigo y en mí tú vas a haber cumplido la ley y entonces vas a tener la motivación esta de arreglar la casa para que venga la suegra. Ahora la suegra te va a venir a ayudar a limpiar la casa. Ese es el asunto. Exacto. Aparece Dios a decir, te voy a enseñar cómo se hace para vivir bien. Te voy a enseñar que la verdadera motivación para vivir para mí. Y ese es el mensaje del Evangelio. Nos cambia por dentro, cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Y ese es el mensaje del Evangelio. Yo no sé si tú lo estás disfrutando,
Pero cuando uno humildemente le dice a Dios, ¿me puedes ayudar? ¿Puedes venir a vivir a mi corazón? Cambia mi corazón. Entonces Él escribe su ley en nuestro corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que hacemos algo que no está correcto y el Espíritu Santo nos dice, eso no hacen mis hijos. Y empezamos a cambiar, no por temor, sino por amor. Claro. Por inspiración de parte del amor de Dios. Viene ¿verdad? nuestro ayudador y nos va indicando el camino, ¿verdad? Y nos va diciendo, esa no es la forma correcta de hablarle a las personas, así es. no tienes que mentir. Y entonces ahí nos va guiando por la vida de una forma muy diferente y siempre con ese sentimiento de que el Señor nos acepta y nos ama, pero nos quiere ver mejor, ¿verdad? Y tal vez lo mejor es en cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Eso es lo mejor, porque como bien decías al principio, es que todavía no soy capaz, todavía no he Claro. llegado a eso. Y no, es en cualquier Y nunca vas a momento de la llegar vida. solo, esa es la realidad. Así es. Totalmente de acuerdo. No sé si quisieras agregar algo. Solo bro. me llamó la atención que al inicio mencionaba una secuencia así interesante que a todos nos llamaría la atención. Dice resistencia, carácter sí. aprobado, esperanza, y todos diríamos, ¿alguien quiere esto? Sí, yo. Pero arranca con sufrimientos. Cabal. El sufrimiento, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, carácter aprobado y esperanza. Y obviamente, al entregar nuestra vida al Señor, no se terminan los problemas. No En es el una mundo vamos a tener varita aflicción, mágica. dijo Jesús, pero aunque hay cosas que son difíciles y no entendemos y no nos gustaría pasar por eso, lo que la Biblia nos dice, no yo, la Biblia nos dice es, esto va a producir resistencia, carácter aprobado y esperanza. Y vamos a ir mejorando y vamos a seguir avanzando en este camino de parecernos cada vez más a Jesús. Y fíjate que dice, y el carácter aprobado, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. En Reina Valera dice, no nos avergüenza, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por su Espíritu Santo que nos ha dado. Nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza es producto del amor de Dios. Por lo tanto, mantener esa esperanza se llama fe. Y eso no nos va a dejar avergonzados, aunque no recibamos aquello que estábamos esperando. Porque Hebreos 11 dice que hubo gente que murió esperando la promesa, pero no la recibió. ¿Por qué? Porque fue por amor a Dios. Y esa promesa es Cristo Jesús. Y algunas personas todavía no lo vieron, pero confiaron en que iba a venir esa promesa de Dios en Cristo Jesús. Yo quisiera preguntarte, amigo, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás tratando con tus propias fuerzas de lograrlo? ¿O estás descansando en Cristo Jesús? Ese es el evangelio, las buenas noticias, la gracia de Dios, en que Él lo va a hacer por ti. Y como decía Maki, no se trata de estar preparados. Si se trata de prepararnos, nosotros nunca vamos a estar preparados. Y para la venida del Señor, nunca vamos a estar preparados. Y muy gritón puede ser el predicador diciéndote, te quedas, pero Él tampoco podría ser salvo por sus propias obras. Solo es a través de la obra perfecta de Jesucristo que nosotros somos salvados. Ese es el mensaje del evangelio. Así que si tú quisieras hoy prepararte, lo que tienes que hacer es cobijarte en Cristo. Decirle, Jesús, por favor, tómame en tus manos. Yo quiero que tu gracia sea la que me prepare para el momento, ya sea de tu venida o de mi muerte, para estar contigo por la eternidad. Si quisieras hacerlo, hagamos esta oración juntos. Digamos, Señor Jesús, hoy quiero pedirte que tú estés en mi corazón. Te invito a que vengas y me transformes desde dentro. Que cambies mi corazón de piedra y me des un corazón de carne. Que me abrigues en ti, de tal forma que yo pueda confiar en tu justicia y no en mi justicia para la salvación. Y obviamente quiero empezar a dar frutos de que soy una nueva criatura, pero no en mis fuerzas, sino que seas tú el que me ayude. Quiero estar amparado en tu gracia. Te recibo, Jesús, como mi Salvador, como el que me cubre, como el que me ayuda a presentarme justo delante de Dios. Gracias, Jesús. Recibo tu evangelio, tu gracia, en tu nombre. Amén. 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 Eso es. Así que si usted hoy hizo esa oración, usted pasó de muerte a vida, usted está amparado en la gracia de Dios, no deje que el enemigo lo saque de allí. Entonces vamos a hacer una breve pausa, pero le recomiendo no se pierda el próximo segmento porque está buenísimo. Recuerde, esto es Vaya con Dios.
Con fe, impulsa tu vida por la ruta que Dios diseñó para ti. Avanza con gozo y la certeza de que Él ya te equipó con todo lo necesario. Da hoy el primer paso y afronta con valentía el desafío por vencer. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recordar cada una de estas mentalidades y luego vamos a hacer unos pequeños comentarios. En el libro Renuévate, Stephen Furtick nos guía por un camino de renovación interior a través de 6 mentalidades fundamentales que redefinen cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Cada mentalidad está arraigada en principios bíblicos y experiencias cotidianas que nos revelan una verdad mayor. Dios está activamente formando nuestra vida desde dentro hacia afuera. Y es que, ¿por qué es importante una mentalidad? Porque si yo hoy inicio mi día negativo, empiezo a ver todo negativo y me hundo emocionalmente. Ahora, si yo empiezo a ver posibilidades, entonces, aunque las circunstancias sean las mismas, las cosas empiezan a cambiar. Por eso es importante cada una de estas mentalidades y Maki nos comparte la primera mentalidad. La primera es, no estoy estancado a menos que me detenga. El yo renovado no vive en la negación, no se rinde ante la decepción, no se da por vencido fácilmente. Hace todo lo necesario por tanto tiempo como tome hasta recuperar el ímpetu para avanzar otra vez. Y la verdad es que esto tiene que ser nuestra mentalidad todas las mañanas. Tal vez no tenemos todas las ganas de ir a trabajar, pero debe decir, si lo sigo haciendo esto todos los días, voy a tener un buen resultado y voy a estar en camino, ¿verdad? Excelente. Y sigue diciendo el autor, esta mentalidad invita a reconocer que el verdadero estancamiento no viene del exterior, sino del momento en que dejamos de avanzar por dentro. Aunque el proceso sea lento, Dios obra en cada paso por mínimo que parezca. La clave está en persistir, incluso en medio del desánimo. Y esto hay un sustento bíblico. Mire, está en Romanos 12, del versículo 1 a 2, que dice, así que hermanos, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, cuando uno tiene esta primera mentalidad, no estoy estancado a menos que me detenga, uno empieza a pensar, bueno, se me cerraron estas puertas. ¿Por qué? Dios, tú estás en esto. Y empezamos a orar y a pedir la solución del Señor para ese problema. A veces la puerta esa que estaba cerrada se va a abrir, pero a veces Dios la va a dejar cerrada porque Él tiene otro camino para nosotros. Pero, ¿qué sucede? Si yo me detengo, digo, no es el plan de Dios, que yo prospere, que yo mejore y me aparto del Señor, ahí me voy a quedar estancado. Pero si yo sigo insistiendo, Dios, si esta puerta se cerró, ¿qué otra puerta tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres? Como cuando el apóstol Pablo relata, o es Lucas, básicamente en Hechos, que iban a ir a predicar a un lugar y el Espíritu no les permitió. Luego iban a ir a otro lugar y el Espíritu tampoco les permitió hasta que fueron a Macedonia, donde el Señor quería que ellos predicaran. Así que la primera mentalidad es, no estoy estancado a menos que me detenga, a menos que baje los brazos. Claro, porque la rutina muchas veces, el hacer todos los días lo mismo, ¿verdad? Pero que es parte de eso, nos da seguridad, pero muchas veces puede sentirse como estoy estancado. Pero es como de lo que leía Fernando, no es las cosas que pasan afuera, es cómo está tu mentalidad, cómo está tu mente. Y tú te tienes que levantar todas las mañanas y decir, vamos por un día más, vamos a hacer, tal vez no tengo ganas, pero le voy a dar lo mejor. Y entonces ahí ya, hasta que salgas de ese bache, porque a veces eso hace el día a día, ¿verdad? Tenemos ese bache de no estoy yendo a ningún lado, ¿qué está pasando? Y es frustrante. Ajá, autolevantarte. Ajá, pero cuando tenés una petición y Dios está, y uno está delante de Dios, Dios, por favor, abre esta puerta, dame esta novia, dame este trabajo. Yo soy muy positiva, yo digo, hoy puede ser el día. Pero es frustrante cuando Dios dice, no. Y en ese momento uno dice, pero Dios no quiere nada bueno para mí. Pero a los meses te das cuenta, gracias a Dios, Bueno. se abrió esa puerta. Ya sabes que me cortó la madrita. Yo creo que también esta mentalidad lo que hace es que
nos quita esa mentalidad de víctima también, Ay, sí, ¿verdad? víctima. Sí, exactamente. Ay, me está pasando esto. Y nos empodera a avanzar con cierta determinación y sí. pararse y decir uno, bueno, tomado de la mano del Señor, aquí voy, ¿verdad? Y ese es el ánimo que quisiéramos transmitirle, que usted lo viva también con nosotros, ¿verdad? Y el autor decía, la clave está en persistir incluso en medio del desánimo. ¿verdad? Exacto. Hay momentos en donde Dios va a cerrar la puerta y va a ser claro que no es por ahí, pero otras veces que tenemos que seguir. Lo que pasa es que no todo va a ser tan fácil, ¿verdad? El que termina una carrera universitaria es porque le hizo frente a lo que fuera, Día a día. desvelos, exámenes, se quedó atrás, vio cómo le hizo, pero al final digamos que completó 5 años enfocado en la misma carrera, ¿verdad? Versus el que empieza en una carrera, al otro año se cambia a otra. Puede hacer los mismos 5 años, pero primer año de cada una de las carreras, ¿verdad? Entonces, eso al final no es persistencia, no va a traer el fruto. Entonces, como arranca por atentos a lo que Dios nos está diciendo. Si ese es el camino, no va a ser fácil persistir. Persiste. Excelente. Así que Vamos. lo invitamos a decir, no estoy estancado a menos que me detenga. Vamos con la mentalidad número 2. Y esta mentalidad es, Cristo está en mí, por lo que soy suficiente. Oiga esto, Cristo está en mí, por lo tanto soy suficiente. En un mundo que constantemente mide el valor por el rendimiento, la apariencia o la aprobación, oígase, redes sociales, cuántos seguidores tengo, esta mentalidad nos confronta con una verdad eterna. Mi valor no se basa en lo que hago, sino en quién soy en Cristo. Furtick relata la historia de Helen Marulis, quien enfrentó a una campeona olímpica repitiendo, Cristo está en mí, por lo cual soy suficiente. Y esa declaración no era arrogancia, sino identidad. Esta mentalidad nos enseña a que no importa cuánto te falte según el estándar humano, si Cristo está en ti, entonces tienes lo esencial. Ya no tienes que vivir desde la escasez emocional ni desde la comparación constante. Puedes vivir en paz sabiendo que con Cristo ya tienes lo suficiente para esta tarea, este día y esta temporada. Y la Biblia dice en 2 Corintios 12:9, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. ¡Qué maravilloso! La segunda mentalidad, amigos, es Cristo está en mí, por lo cual yo soy suficiente y voy a lograr lo que el Señor me permita lograr. Aquí quisiéramos invitarte a que tú sigas descubriendo quién eres para el Señor. Porque si le preguntas al mundo, el mundo nunca te va a dejar satisfecho. El mundo siempre te va a decir, necesita una carrera más, necesitas ganar más dinero, necesitas ser más famoso o más guapo. En el mundo nunca has llegado. Pero cuando buscas tu identidad en Cristo, y yo te recomiendo preguntarle, Señor, ¿qué tenías en mente cuando me creaste? Y el Señor te puede mostrar el nombre con el cual Él te formó en el vientre de tu madre. Entonces, cuando descubres esa realidad, tu identidad no está basada en lo que otros digan de ti, bueno o malo, sino tu identidad está basada en lo que Dios dice de ti y esa es la seguridad más grande que nosotros podemos tener y entonces podemos decir, Cristo está en mí, por lo tanto, yo soy suficiente. Es que no le podemos andar entregando la identidad a nuestra identidad, por ejemplo, a cualquiera, ¿verdad? Yo ni siquiera se la entrego a mi pobre esposo que se levanta a la mañana y él anda pensando en su trabajo y todo. Y si yo le voy con una pregunta como ¿cómo me veo? ¿Cómo sé? No va a saber ni qué responderme, ¿verdad? Entonces yo no le puedo estar entregando mi identidad a todas las personas. O mi validación, ¿verdad? Mi La validación, de la ¿verdad? identidad, sí. Y lo que yo tengo que hacer es buscar esas preguntas que son eternas y que todos las tenemos porque son humanas, a solo la persona que me lo puede contestar, que es Dios, ¿verdad? Tal vez nunca he hecho ese ejercicio de preguntarle a Dios las cosas y más bien preguntárselas a todo el mundo. Los invito hoy, a partir de hoy, mirarse al espejo, a los ojos y preguntarse directamente a Dios qué es lo que piensa de cada una de ustedes. Y es que ese valor no va a depender de los logros que hayamos hecho. Y bien decía Fernando, ¿verdad? El que estudió y todo. Pero a veces yo siento que es ese vacío de decir, es que no lo he alcanzado todavía. Claro. Pues no te preocupes porque Dios lo completa, hombre. Esa es la otra parte. Él capacita y Él completa.
Porque Porque ¿qué hace pasa falta. cuando te esforzaste y decís, ya terminé la carrera, o ya pagué mi casa, o ya compré el carro, y de todos modos no es suficiente? Exacto. Porque no viene alguien y te dice, vos, qué buen carro. Alguien dice, qué carrito que compraste, vos esa O casa te va a estás perder comparando valor. con Más si el otros, vecino te lo estás tiene comparando mejor, con ¿verdad? los demás, Exactamente. ¿verdad? A través de las redes sociales y todo. Lograste lo que tú tanto alcanzabas y ves que el otro logró algo Exactamente. 3 veces más grande. A menos que lo hayamos hecho para el Señor. Ahí sí Claro. hace todo el sentido, ¿verdad? Yo pensaba esta palabra suficiente, ¿verdad? Sí, O el suficiente. significado de esa palabra suficiente ahí en esta segunda mentalidad es, si es suficiente, no necesito nada más. Si es suficiente, es como, pues ya estoy bien en cuanto a la validación, en cuanto a la identidad. ¿Cómo sería nuestra vida si no necesito más para salir a buscar lo que Dios me dio? Obviamente en el camino tengo que aprender cosas, voy a ganar experiencia, pero como ese señalamiento continuo. A veces nosotros mismos lo hacemos de, no, es que si yo hablara como Ronnie, si yo presentara como Rubén, pues sí, ahí sí. O si tuviera el acento de Maki, de plano va a tener Hay 100,000 algunos seguidores. que así lo hacen. Pero ya Dios nos dio lo que necesitamos. O sea, Él tenía el plan en tu vida y es como, esto le voy a dar, esto es lo que necesita para cumplir este plan. Si cada día pudiéramos salir así, qué rico. Mira, cuando yo iba al colegio, cada vez que mi mamá iba a buscar las notas decían, habla demasiado, habla demasiado. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que toda la vida me dieron en mi casa? No hables tanto, no hables tanto, no hables tanto. ¿Y qué estoy haciendo ahora? Hablando, pero hablando de Dios. O sea, es como que el propósito está dentro de uno, pero solo se tiene que ubicar en el lugar correcto, Sí, ¿verdad? fíjense que acabo de conocer a un predicador y él me decía que uno de sus descubrimientos cumbre en el mundo espiritual ha sido que fuimos creados para ser amados. Y si usted piensa, cuando uno tiene un hijo pequeño que es totalmente dependiente Ay, de sí. uno, en esas edades donde no hacen otra cosa sino solo existir, ¿verdad? Y comer y hacer cosas que hay que limpiar, ¿verdad? Pero uno se deleita en sus hijos. Si nosotros nos viéramos así, porque ¿para qué me hizo Dios? Para ser amado por Él. Ahí está la respuesta a nuestra identidad. ¿Para qué estoy aquí? Para ser amado. Fíjense que una de mis hijas tiene un perrito ahorita que es una cosa Ay, sí. belleza, linda. Y entonces ese perrito no produce nada. Realmente no produce nada. Sí, no es como amor una oveja que produce. se le puede. Pero nos hace felices porque solo por existir. Eso eres tú, ese soy yo para ¡Hala, Dios. qué Fuimos lindo! creados Qué lindo. para ser amados por Dios. Y así nos mira Dios. Cuando llegamos a ese entendimiento, La entonces vida es decimos, más fácil. Señor, tú te deleitas en mí. Entonces, lo que hago no lo voy a hacer para lograr aprobación, sino porque ya soy aprobado por Dios. Y ahí es donde puedo buscar. ¿Qué te va a ese importar un camino. like de las redes sociales si ya Exactamente. te sentís totalmente amado por Dios, Pleno. ¿verdad? Exactamente, así es. Y eso nos lleva a una tercer mentalidad que Rubén nos la va a compartir. Esta es la mentalidad número 3. Con Dios siempre hay un camino y por la fe lo encontraré. Esta mentalidad es un antídoto contra el desánimo. ¿Cuántas veces hemos sentido que llegamos a un callejón sin salida? Que nuestras decisiones nos limitaron o que las circunstancias nos cerraron todas las puertas. Pero Furyk dice, insiste, Dios abre caminos. Como cuando abrió el mar para Israel o sacó agua de una roca. Él tiene la capacidad de crear rutas donde el ser humano ve muros. Y lo hace cuando caminamos por fe y no por vista. Esta mentalidad nos invita a dejar de mirar atrás, a soltar lo que ya no está y avanzar creyendo que si algo es parte del propósito de Dios, entonces Él lo hará posible. Si necesitas mover una montaña, la va a echar al mar. Y veamos lo que dice la Biblia respecto a esto. Dice Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué lindo esto de reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Como dice él, a veces llegamos a un callejón sin salida, no vemos salida. ¿Se recuerda cuando Agar va huyendo con Ismael y el muchacho dice se desmayó y ella clama a Dios En el y un medio ángel del aparece desierto. y le hace ver una fuente de agua? Es decir, ella estaba tan ofuscada que ni siquiera había podido ver la fuente de agua y se estaba muriendo de sed.
Y muchas veces eso es lo que Dios hace con nosotros. Estamos tan cansados, tan desesperados, que no vemos posibilidades. Pero si vamos delante de Él y decimos, Señor, necesito tu ayuda, necesito que tú tomes en cuenta mi camino. Y dice Proverbios 3, 5 y 6 que leía Maki, perdón. Sí, soy una máquina. Maki, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando tú llegas delante del Señor y dices, Señor, no encuentro la salida, no encuentro el camino, Él va a enderezar tus sendas. Ese es el amor de Dios para nosotros, ¿verdad? Y no sabemos la circunstancia que ustedes están pasando hoy. Tal vez sienten que están en un lugar sin salida, ¿verdad? O que están metidos en un gran problema. Lo que tenemos que hacer es repetir lo que leímos el día de hoy a modo de oración, ¿verdad? Con Dios siempre hay camino. Y por la fe lo voy a encontrar. Lo que mueve la mano de Dios es la fe, ¿verdad? Y lo que tenemos que tener conciencia hoy es que tal vez nosotros no vamos a encontrar la solución, pero tal vez Dios ya la tiene, ¿verdad? Y tenemos que orar que Él nos la muestre simplemente. Y cuando estamos tan metidos en nuestro problema, a veces es difícil ver lo que está enfrente, como le pasó a Agar. Así que oremos para que Dios abra nuestra vista y nos haga ver dónde está la solución el día de hoy. Esta mentalidad nos conecta con esa confianza, ¿verdad? Que solo Dios nos da. Y saben, yo les quiero contar algo rápidamente. Fíjense que pues yo por algún tiempo trabajé en construcción y eso de abrir caminos es complicado. Sí, está difícil, ¿verdad? Es difícil, es complicadísimo. Y una vez estaba yo viendo un camino y había una máquina que se llama bulldozer. Algunos de ustedes la han de conocer. Y ahí en pantalla ustedes verán, para ahí quienes está, están en la radio, verán cómo funciona ese tipo de máquinas que abre un camino, ¿verdad? ¿Vos ibas ahí, Rubén? Fíjate vos de que Bob el constructor. yo me acerqué a preguntarle al conductor y le dije, mire, ¿y cómo es que funciona una máquina de esas? Y me explicó por qué se llama bulldozer. Primero bull, porque es como toro, y dozer, porque dosifica la fuerza que la máquina tiene. Yo le decía, pero entonces ¿usted qué es lo que hace? ¿La conduce o qué es lo que hace? Me dice, mira, lo que yo hago es dosificar la fuerza para que el camino se haga como yo quiero, no como la máquina va rompiendo el espacio, la piedra o el monte, qué sé yo. Y entonces esto me traía a mí de pensamiento decir, nosotros tenemos ese empuje, nosotros tenemos la fuerza, pero a veces se nos va de las manos el control. Claro. Y debemos de recordarnos que es Dios quien abre los caminos y Él es el que tiene el control, Él es el conductor. Wow. Y nosotros podemos basar nuestra fe en eso, esa confianza de que detrás de nosotros hay un conductor que nos está llevando por el camino correcto y que lo está haciendo adecuadamente y no como cualquiera de nosotros quisiéramos o sea que tenerlo. te tienen que dejar conducir por Dios. Exactamente. De Esa eso es se la trata. idea. Buenísimo. Qué bonito. Me inspiraste con eso, Rubén. Sí, muy bueno. Tanto así que voy a declamar. Avísenle a mi esposa, por favor, que voy a declamar en Eso. televisión. Ahorita le escribo a Nancy. Robert Frost, el camino menos transitado. ¿Se lo sabían? No. Hoy lo van a escuchar por primera vez. Un fragmento porque no tenemos tanto tiempo. Dos caminos se cruzan en el bosque. Yo escogí el menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Porque cualquiera se queja, cualquiera pone excusas, cualquiera le echa la culpa al gobierno, al tipo de cambio, a Donald Trump, a quien sea. Eso tal vez es más fácil, pero el camino menos transitado de la fe, de mantenerme en fe, tal vez en lo que Dios nos habló, en lo que Dios nos prometió, aunque no lo estemos viendo, ese es el camino menos transitado, pero en Dios siempre hay un camino, nos dice el autor. Ah, qué maravilloso. ¿Y qué tal si oramos para que podamos aplicar estas tres mentalidades? Rubén, tal vez nos pudieras dirigir en palabras de oración, porque habrá gente que necesita aplicar cualquiera de estas tres. No estoy estancado a menos que me detenga, o Cristo está en mí, por lo tanto soy suficiente, o con Dios siempre hay un camino. Así es, oremos. Bendito Señor, gracias. Qué privilegio venir delante de ti esta mañana, en donde quiera que esté, en mi vehículo, ya en mi lugar de trabajo o saliendo de un turno en el que he estado toda la noche al pendiente o en un centro asistencial. Señor, donde quiera que esté, te doy gracias porque hoy tengo la oportunidad de recibir este contenido, Dios, y ponerlo en práctica. Gracias por estas mentalidades que nos conectan con la confianza, con el valor que tú nos das, con esa seguridad que tenemos de que podemos nosotros acercarnos y que no estamos estancados, que no estamos parados, Señor, a menos que nos detengamos. Y esa fuerza solo nos la das tú.
Danos, Señor, el entendimiento, la energía, danos las estrategias, danos la manera de cómo podemos avanzar y saber, Dios, de que todo lo he depositado en ti. En ti me he gastado todo, Señor. Quiero tener de parte tuya esa bendición, Señor, de entender de que si me entrego a ti, tus planes serán mucho mejores que los míos. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Genial. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos. Recuerde, no vaya ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Con Dios. Mentalidad número 4. Estamos viendo las 6 mentalidades que nos propone Steven Furtick. Ya hemos visto 3 y ahora vamos con una cuarta que es Dios no está en mi contra. Diga usted conmigo, Dios no está en mi contra. Él está conmigo, obrando a través de mí y peleando por mí. Una vez más, Dios no está en mi contra. Él está a través de mí peleando por mí. Eso es algo importante, que usted no le crea al enemigo que Dios está en contra suya. No, Dios está a nuestro favor. Y cuando nos pasa algo que no está bien, no viene de Dios, viene del enemigo. Porque Jesús lo desenmascaró y él dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Continuamos entonces. Furtick usa la historia de Gedeón para mostrar cómo nuestra mente puede sabotear la visión de Dios. El lagarto en la cabeza, como lo llama, es esa voz de miedo, esa duda, esa autocrítica que dice, no puedes, no vales, no tienes nada. Pero Dios le dice a Gedeón y a nosotros, tú eres un guerrero valiente. Y aunque estemos escondidos, sintiéndonos pequeños, Dios nos ve como Él nos creó. Esta mentalidad nos recuerda que no luchamos solos ni en nuestras propias fuerzas. Dios está actuando a través de nosotros y cuando no podemos más, Él pelea por nosotros. No es autoayuda, es ayuda divina. No es positivismo, es verdad espiritual. Dios está contigo incluso si tú no crees en ti mismo. Y la Biblia nos dice en Romanos 8:31, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Qué lindo. Hay una canción de los que nos gusta la música que producen aquí en Elevation. Elevation. Hay una canción que dice así, ¿verdad? God is not against me. Y de veras tenemos que creerlo. Dios no está en contra mía. Dios está a mi favor. Él dio a su Hijo para morir por mis pecados. Entonces, esa idea de que Dios está en mi contra viene del enemigo. Dios está a mi favor. Así es, y entonces hay muchas veces en la vida que nos sentimos solas, ¿verdad? Le voy a hablar a las mujeres. Hay muchas mamás que son solteras que dicen, estoy solita haciendo esto, estoy echando para adelante y ya no aguanto más. No estás sola. Dios está contigo y Dios te va a ayudar a que puedas llevar esos niños, los puedas criar y los puedas sacar adelante. No pienses que estás sola. Dios está contigo, querida mamá, así que ánimo, no estás sola. Y esa mentalidad también nos libera del miedo y la duda, porque nos sentimos temerosos de muchas cosas cuando no lo logramos, ¿verdad? ¿Y qué va a venir después? ¿Qué va a pasar? Y uno empieza a armar escenarios. Yo soy así, yo soy de armar escenarios, ¿verdad? Pasa algo y digo, ¿qué va a pasar aquí? Y si hago esto, y si hago lo otro. Cuando lo que nos está diciendo Steve Furtick aquí es, Dios está con nosotros, está de nuestro lado, está echando punta de nuestro lado, nos está dando ese ánimo y nos está dando también la esperanza de saber de que Él está a nuestro favor. Porque una cosa es que esté de nuestro lado y otro que esté a nuestro favor. Claro. Porque todo lo que nosotros vamos a hacer conforme y alineado a su propósito, les aseguro que va a tener un final feliz, un final de beneficio, ¿verdad? Y esta canción que mencionaba Ronnie, Él está a favor nuestro y además peleando por nosotros. ¿Verdad? Imagínense arrancar el día sabiendo esto. Y el autor aquí le tiraba un sablazo al desarrollo personal, a la autoayuda, sí, al bien, positivismo. muy bien. Y yo me sentí un poco aludido, la verdad. Así es que ya declamé, ahora les voy a confesar algo. Una parte en mi vida que realmente yo me sentía más emocionado por leer un libro de autoayuda. Me encontraba con un nuevo libro de Jim Rohn o algo así. Y era como, realmente me emocionaba más que leer la Biblia en una época. Y la verdad es que funciona. O sea, los principios que están ahí funcionan. Algunos de esos principios pues, van a estar relacionados con algo que dice la Biblia.
funcionan hasta que dejan de funcionar. El problema es cuando realmente tenés un clavón y tenés algo que ya no sabes qué hacer. Pues Jim Rohn en cierto momento ya ni estaba vivo, no podía recurrir a él. Cuando realmente necesitas, te quedas como solo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que Dios está ahí por nosotros, peleando por nosotros, vive dentro de nosotros. Jim Rohn no dio su vida por mí, el Señor dio su vida por mí. Creo que es en ese momento difícil cuando realmente decís, uy, sí es otro nivel, sí es una cosa diferente. No es ni siquiera que la Biblia está arriba, es que es otra cosa, es un escenario diferente. Lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios puede ayudarnos para calmar la tormenta, aunque la tormenta que vemos no cambie, pero la tormenta dentro de nosotros, Dios sí lo puede hacer. Escuché una descripción en el libro que estamos leyendo en Esencia de Lisa Turkes que dice, me sentía como lamiendo el piso del infierno. O sea, hasta así de mal estaba la cosa, ¿verdad? Así se sentía debajo. Y el Señor la volvió a levantar. Entonces, quiero decirte que si te sientes así, como que estás lamiendo el piso del infierno, que más abajo ya no hay, el Señor te va a levantar nuevamente porque no estás solo. Y lo que estamos hablando de la autoayuda es que en la autoayuda es usted puede, usted lo tiene adentro, diga que sí puede. Y como dice Fernando, hasta que uno se toma con un problemón grandote, eso funciona. Ahora, yo me ponía a pensar, ¿por qué les funciona? Porque, digamos, esto de creo y puedo y manifiesto y declaro sin tomar en cuenta al Señor, hay gente a la que le funciona. Y meditando en esto, el Señor me recordó cómo Jesús dijo, ustedes sean hijos de mi Padre Celestial que hace salir el sol sobre justos e injustos. ¿Sabe que Dios muchas veces bendice aún a los que no están cerca de Él porque los ama? Son sus criaturas y a través de eso los quiere invitar a que se encuentren con Él. Y eso es lo que nosotros debemos orar por esta gente que está en la autoayuda o que no está tomando en cuenta a Dios y supuestamente le está yendo bien, que a través de ese camino lo encuentren. Porque eso es posible. Es posible que las personas lleguen a meditar de tanta bendición que están recibiendo de parte del Señor. Eso le pasó a Ken Blanchard. Él se declaraba agnóstico, no sé si Dios existe o no. Y en eso escribe un libro de gerencia y se le vende y dice que un amigo le dijo, ¿y a quién le agradeces cuando te pasan las cosas buenas? ¿A quién le agradeces cuando te pasa algo bueno? Y eso fue una pregunta que le ayudó a encontrar al Señor. Entonces, Dios nos puede bendecir y hablarnos a través de tanta bendición. Muy bien, vamos a la mentalidad número 5 y Rubén nos ayuda con esta. Gracias. ¿Por qué te tocó Ronnie. esa? Solo quería agregar algo de lo que dijiste. Por favor. Y después de ese reconocimiento, Ronnie viene y escribe todos sus principios en un libro reflejando a Jesús. Así es. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de ese Increíble. libro? ¿Verdad? Ajá. Un líder como Jesús, dice Ken Blanchard. Guay. Y después Pensando decía, en él. ¿cómo los cristianos no aprenden del ¿Cómo lo liderazgo de Jesús? aquilatan? Exactamente. Así es. Así es, vamos a avanzar con la mentalidad número 5. Estar alegre es mi tarea. Qué bueno que me tocó a mí. Ser feliz no es un resultado automático de que todo vaya bien. Es una elección diaria. Esta mentalidad nos invita a asumir la responsabilidad de nuestro gozo. Furyk enseña el acróstico IVA. Identifico lo que siento, valoro lo que tengo y adopto la actitud correcta. Para esta mentalidad hubiéramos conseguido el apoyo de la SAT. Bueno, pero mire, recuérdense, identifico lo que siento, valoro lo que tengo y adopto la actitud correcta. Entonces, la alegría no se trata de ignorar el dolor, sino de encontrar propósito en medio de él. Y como dice el autor, muchas veces necesitamos audacia para proteger nuestra alegría, porque hay pensamientos y voces que intentan robar esa alegría. Escuchar las voces incorrectas, escuchar las voces correctas como la palabra de Dios y las personas de fe, eso es muy clave para mantenernos firmes y emocionalmente. Si esperamos que las circunstancias cambien para estar bien, nunca lo estaremos. Pero si decidimos alegrarnos en el Señor, nada podrá derribarnos.
¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18. Oren siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y qué extraordinario esto, porque miren, muchos de nosotros desafiamos la idea de que la alegría depende de estas circunstancias, fíjense, pero no es así. Yo puedo estar feliz y no porque todo me esté yendo bien, como dice el autor. Yo tengo que tener esa confianza de que la tarea que Dios me ha puesto para estar feliz es porque lo tengo a Él. Y cuando lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces no tengo por qué moverme yo en ese momento, decir, es que porque están pasando estas cosas en mi vida, tengo que tener esa actitud diferente. No, es saber de que Dios está a nuestro lado, Fernando. Sí, la prueba probablemente va a ser en los momentos en que no es tan fácil ser feliz, ¿verdad? Yo cuando leímos esto me recordaba una vez que estaba en la U, ya como en los últimos años. Yo al principio era realmente como inmaduro y no le ponía mucha atención. Tenía otros intereses más importantes y no fui tan dedicado. Pero ya después que ya maduré y vi lo que estaba en juego, empecé a estudiar, pero cabal, en ese tiempo en mi trabajo empecé a viajar. Entonces ya quería estudiar y era más disciplinado, pero a veces tenía que viajar o salía tarde del trabajo. Y me acuerdo una vez estando así en el parqueo como... ¿Qué problema? Así víctima, ¿verdad? Así como hoy lo veo y Fernando, qué llorón eras. Y estaba ahí como, ¿cómo voy a terminar la U si no encuentro ni parqueo aquí? Al final, después de media hora, ya iba media hora tarde a la clase, me logré parquear, iba caminando, yo así como, no, ¿qué voy a hacer con esto? ¡Qué barbaridad! Cuando vi, pero aquí hay 1000 carros parqueados y de gente que también trabaja, de gente que tal vez tiene otras responsabilidades. Y ahí era como que Dios me decía, hombre, hay que seguir adelante. La cuestión en este tema es en dónde ponemos el enfoque, ¿verdad? Si ponemos el enfoque, si nos despertamos así como se va a despertar Rubén sonriendo de una vez todos los días, el Señor está conmigo, le doy gracias a Dios por esto y por esto, pues como que ese va a ser el enfoque para no depender de las cosas externas. Yo creo que cada día es un regalo, ¿verdad? Y está en nosotros y vamos a estar esperando que los demás te hagan feliz, pues mejor quédate sentado esperando porque eso no va a pasar. La responsabilidad de ser feliz es tuya. ¿Y saben cómo? Siendo agradecido. Porque cuando empiezas a ver todo lo que el Señor sí te da, que te da vida, que puedes caminar, que puedes usar tus manos, que tienes la posibilidad de trabajar y un montón de cosas, cuando entiendes de todo lo que eres capaz porque Dios te permite hacerlo y empiezan a hacer ese agradecimiento en ti, empieza a sentirse la alegría. Yo no me levanto de mi cama sin antes agradecer por todo hasta que me sienta literalmente feliz. O sea, yo no me bajo de mi cama, no apoyo los pies en el piso hasta que me sienta feliz. Incluso hoy me levanté que tenía poquito tiempo para venir para acá. Rápido, Maki, rápido. No lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos. Ya. ¿Verdad? Entonces, eso es un trabajo individual de cada uno y personal, y eso se llama madurez también. Y yo quisiera hacer notar lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 16 y 17. Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Está diciendo que demos gracias aún en las circunstancias difíciles, no porque esa circunstancia difícil sea la voluntad de Dios, No. sino que está diciendo que nosotros debemos dar gracias a Dios siempre, porque cuando nosotros llegamos al Señor con una actitud de agradecimiento, vamos a tener la aproximación correcta a Dios. Si llegamos con una mentalidad de reclamo, con una actitud de me debes algo, eso le va a ofender a Dios. Esta semana estaba leyendo cuando el pueblo llega a Meriba y no tenían agua. Y lo que el pueblo hace es altercar, alegar, protestar contra Moisés. Y lo que decían es, ¿por qué nos sacaron de Egipto para traernos a morir aquí al desierto? Se puso tan tensa la cosa que llega Moisés y Aarón delante de Dios y dicen, mira, Señor, lo que está pasando. Y Moisés también estaba enojado. Y Dios le dice, háblale a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Golpea la roca y luego dice la escritura que la roca era Cristo. Y eso hace que Moisés no entre en la tierra prometida. Pero veamos esto. La necesidad era correcta, era justificable.
la actitud con la que ellos llegaron a Exacto. pedir no era la correcta. ¿Qué es para nosotros la lección? Cuando estemos pasando un momento incómodo, no lleguemos a reclamar delante de Dios. Bueno, Dios, tengo 6 meses de estar asistiendo a la iglesia O y soy hasta buena 5 que sales bien la ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué no has aparecido? No es la actitud No. esa, sino la actitud debe ser estar siempre gozosos, orar por eso que nos está sucediendo y dar gracias a Dios. Bueno, Dios, te doy gracias porque, bueno, me cesaron del trabajo. Te doy gracias porque se me descompuso el vehículo. Señor, y tú me vas a ayudar. Una cosa es confiar en el Señor y llegar con ese agradecimiento. Y otra cosa es llegar a exigir. Y Dios se molestó en esa oportunidad. ¿Y sabe qué le molesta a Dios? La murmuración. Wow. ¿Qué es esa murmuración? Esa queja subterránea, ¿verdad? Donde estamos, vos, Fernando, fíjate que yo te quiero decir que estoy... Esa queja Dios la escucha y le molesta. Pero si nosotros lo cambiamos por agradecimiento, también Dios escucha nuestro agradecimiento y se agrada. Dar gracias a Dios porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Señor, yo te doy gracias. Aún por las cosas que no entiendo, te doy gracias porque tú eres más sabio que yo. En ese contexto, ¿me podrías ayudar? Había una caricatura en Disney de unos ositos montañosos, ¿no te acordás? Que hablaban así cuando estamos Refunfuñones. Y la clave para mantener esa confianza, para no quejarnos, es mantener la confianza en Dios. Así Mantener la confianza en Dios. Tal vez no lo estoy viendo, pero creo. No veo por dónde, pero creo. Y eso es lo que el autor nos enseñaba, nos compartía en la mentalidad número 6, que era... Dios me ha dado todo lo que necesito para esta temporada. Esta última mentalidad es poderosa. Dios no se ha olvidado de ti, ni de mí, ni te dejó sin recursos. A través de la historia de Ahod, ¿se acuerdan que estuvimos leyendo esa historia hace poco? Un juez zurdo que liberó a Israel. Frederick nos muestra cómo Dios usa lo inesperado. A veces nuestra mayor fortaleza está disfrazada de debilidad. Nuestra arma secreta no está donde otros esperan, ni donde nosotros hemos estado buscando. Esta mentalidad nos llama a dejar de quejarnos por lo que no tenemos y empezar a usar lo que sí tenemos. Y si esa herida, esa historia, esa limitación es precisamente lo que Dios quiere usar para liberar a otros, Dios es experto en convertir la mano izquierda, lo que parecía inservible, en una herramienta de victoria. No esperes condiciones perfectas. Dios ya te ha dado lo necesario para comenzar. Y la Biblia dice en 2 Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Mire qué interesante, porque si nosotros creemos que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, ya lo tengo. O sea, Él quiere hacer milagros con lo que ya Dios me ha dado. Y avanzar con esa mentalidad nos puede llenar de fe. Bueno, no tengo todo lo que yo quisiera, pero lo que Dios va a utilizar ya me lo dio. Entonces vamos a empezar a ver milagros. Y eso quiere decir que aún esa limitación que estás enfrentando va a ser una razón por la cual Dios se va a llevar la gloria. Cuando entramos en la vida con esa mentalidad, entonces vamos a avanzar con firmeza, sabiendo que Dios va a hacer milagros en medio nuestro. Recuerden que cuando Elías, él mismo declara una sequía, se va al arroyo de Querit y ahí Dios le manda cuervos y está tomando agua. Y en eso se seca el arroyo. Pero Dios le dice, ve a Sarepta porque ahí hay una viuda que te va a sustentar. Y cuando llega, no es una viuda millonaria, es una viuda que tiene un poquito de harina y un poquito de aceite, pero él tenía en esa viuda su fuente de provisión porque iba a ser Dios. Y con eso Dios le salvó la vida a la viuda, a su hijo y al profeta. Entonces, aún en esa limitación, Dios se quiere mostrar. Aunque haya cosas que te distraigan, Dios quiere mostrar su poder a través de tu vida. Entonces, no sé si tenemos algún comentario al respecto. No, y es que lo que aquí esta mentalidad nos dice es que debemos de anclar nuestra confianza en la provisión presente de Dios para cada temporada. Sí. Y es que lo mismo que nos pasó hace algunos años, quisiéramos que se repitiera.
Y Dios nos da de su sustento y su apoyo para cada temporada. En aquel momento tal vez fue enfermedad, tal vez fue estudio, tal vez fue una relación rota, pero hoy estamos viviendo otra temporada y el Señor nos va a dar los recursos espirituales, los recursos mentales y los recursos emocionales para este mismo momento. Entonces, confiemos en que tenemos todo lo necesario para la temporada en la que estamos. Es que a veces pensamos, es que yo tendría que haber nacido en Estados Unidos, tendría que haber sido hijo de fulano, tendría que haber ido a tal universidad, tendría que ser de tal forma, más linda, más flaca, si yo fuera así, si yo fuera lo otro. Y no se trata de eso, porque cuando Dios te hizo, no se le olvidó nada de meter adentro tuyo. Todo lo que tienes dentro tuyo te va a llevar al lugar que estás destinado a llegar siempre y cuando te apegues al Señor, ¿verdad? Siempre y cuando lo escuches y sigas su guianza. Entonces, realmente la vida está llena de desafíos y cada vez que viene un desafío, creo que es una buena frase para recordar, tengo todo lo necesario para enfrentar esto el día de hoy. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Padre bendito, hoy queremos pedirte que tú nos ayudes y nos ayudes a poner en práctica estas tres mentalidades. Uno, recordar que tú estás no en nuestra contra, sino a nuestro favor. Recordar, Señor, que estar alegre es nuestra tarea. Y número tres, Señor, que nos has dado todo lo que necesitamos para esta temporada y en medio aún de esa limitación, tú te vas a manifestar. Gracias, Señor, eso lo creemos y sabemos que tú estás a favor nuestro. En tu nombre oramos. Amén. 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 Bueno, un comentario final de parte de cada uno. Trata que cada día cuente para vivir con propósito. Y eso te lo aseguro, tomado de la mano del Señor, lo vas a alcanzar. Y dejar de quejarnos por lo que no tenemos, que según nosotros nos hace falta, y empezar a avanzar usando lo que sí tenemos. Me voy con esto que leímos, Iva. Identifico lo que siento, valoro lo que tengo y adopto la actitud correcta. Adopta hoy la actitud correcta. Y recuerda que Dios no está en tu contra. Él dio a su Hijo para morir por ti, para morir por mí. Y eso debe ser la base para que nosotros podamos acercarnos con paz y delante del Señor y pedir ayuda. Señor, ayúdame en esta temporada. Bien, te dejamos con eso y te queremos desear el mejor de los días, recomendarte ni solo ni mal acompañado, vaya con Dios. Dios quiere con usted. Nos vemos la semana entrante.